Muy buenos días tengan todos ustedes, amén. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros, amén. Amén. Está empezando a hacer frío y ya sentimos los rigores, sobre todo nosotros los venezolanos, que por lo menos yo o mi familia no hemos pasado todavía el primer invierno acá. Así que bueno, nos estamos, como podemos, preparándonos para que el invierno no nos agarre por sorpresa, sino que podamos estar y compartir con los hermanos, y en el invierno poder nosotros como familia también estar preparados ante la cotidianidad que acá se vive en Temuco, ¿sí? Gloria a Dios. Estaba pensando, desde que el pastor Moisés me dijo que iba a predicar sobre este pasaje bíblico, estaba predicando de qué manera se podría abordar. Generalmente uno utiliza, en este caso el pastor Moisés nos da el verso o el capítulo o los versículos para que sea el texto base. Yo estaba pensando, ¿será que empiezo por el principio? ¿O empezaba más allá del principio? Y quería empezar más allá del principio, pero Dios es bueno. Y mi hermana leyó toda la porción de la escritura que el pastor Moisés quiso que nosotros hoy estuviéramos leyendo. Así que lo voy a dejar otra vez para el final, porque ya mi hermana leyó el texto, ¿sí? Para mí, desde mi punto de vista, creo que este pasaje es uno de los pasajes o de los capítulos que a la iglesia más le atañe y que nos separa teológicamente del judaísmo y de las religiones, por el simple hecho, que no es tan simple, de que este pasaje dice muchas cosas que a veces se interpretan de manera incorrecta o se entienden de manera incorrecta. Y es necesario precisar ciertas cosas para saber qué está hablando el apóstol Pablo. Para muchos el libro de Romanos y el libro de Gálatas son los libros que proclaman la libertad del creyente, ¿sí? En cuanto a esa ley y todas estas cosas, y que la gracia, ¿sí?, está no solamente sobre el creyente, sino en el creyente. Pero mucho más allá de eso, Pablo en este pasaje no solamente nos está queriendo dar una advertencia desde el primer versículo, sino que también nos quiere enseñar lo que él había aprendido de Cristo. Y quiero decir y subrayar que el evangelio que Pablo recibió no lo recibió de hombre, él mismo lo dice, sino que lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Cosa que los apóstoles, como dice la palabra en Hechos, el apóstol Pedro le dio la mano en señal de compañerismo y de reconocimiento de que Pablo era también un apóstol de Cristo, aunque Pablo no caminó con Cristo, sino que Pablo lo recibió del mismo Señor y a través también del Espíritu Santo. Así que por ahora no voy a leer Romanos 8 del 1 al 16 porque lo leyó mi hermana, pero quiero empezar, como tenía planeado, con una pregunta. Y aquí sí se vale responder, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Porque el tema es la espiritualidad del creyente. Pero ¿qué quiere decir o qué se quiere decir con la espiritualidad del creyente? ¿A qué se refiere el título o la frase que el pastor Moisés Pinto colocó en los trípticos o ¿cómo se puede llamar? Lazos. Lazos
Pero eso es un informativo. ¿Qué quiso decir el pastor Moisés Pinto en Lazos, en el tríptico informativo de la iglesia, con respecto a la espiritualidad del creyente? ¿Qué entienden ustedes por espiritualidad del creyente? Y como les dije, se vale responder. No es que no, sí se vale responder. Usted puede decir lo que usted piensa, sí, no hay ningún problema. Si se equivoca o no se equivoca, no se preocupe, hermano. Nosotros acá, como siempre digo, en la iglesia, ya decía, en la iglesia de Venezuela, de la cual era pastor, nosotros todos aprendemos. El único que lo sabe todo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchó? Amén. Nosotros nos equivocamos. Nosotros a veces pensamos cosas que son o cosas que no son. Pero es como un profesor en la universidad que dice, que hace una pregunta en una materia, en una asignatura, y hace una pregunta porque no solamente quiere saber la respuesta y que alguno la sepa, sino que quiere saber que alguno la sepa, quiere saber quién sabe la respuesta, pero también está sondeando a ver qué tanto se sabe en la iglesia. Por lo menos yo soy así. Porque a veces tenemos complejos que creemos que el cristiano lo debe saber todo. El cristiano viene a la iglesia para aprender, para confraternizar, para que el Señor a través de los ministros le dé forma como cristiano y él pueda salir de acá, de esta puerta, de este recinto, allá afuera en el mundo y poder transmitir, como dice la palabra, el mensaje del Señor, las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. De que nosotros seamos transformados cada día. Así que si nosotros fuéramos perfectos, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros estuviéramos ya con el Señor. ¿Sí? Pero nadie es perfecto. Necesitamos aprender, necesitamos estudiar. Bueno, ¿qué se quiere decir con la espiritualidad del creyente? La espiritualidad del creyente no se mide o se define por decir que alguien o que yo soy espiritual. Eso no quiere, eso a mí no me define, eso no demuestra que yo soy espiritual. El hecho de que yo diga yo soy espiritual, eso no quiere decir que lo sea. Tampoco se cree o se puede pretender una persona ser espiritual por tener un cargo en la iglesia o hacer una oración muy bonita. A veces se hace oración desde el púlpito con una persona. ¡Wow! ¿Cómo no esa persona? ¿Sí? Ella sí es espiritual. Tampoco se caracteriza una persona por ser espiritual, por cantar o tocar un instrumento musical. Yo toco la batería y canto horrible. En estos días tenía yo en mi teléfono una canción cristiana y estaba en el computador haciendo una cotización y mi jefe me dijo, Wilmer, y yo me volteo y me dice, toca la batería, no cantes. Así me dijo. Yo le dije, jefe, pero yo hago coro. Coro sí. Me dice, no te creo. Yo sí hago coro en los grupos que he estado, he hecho coro. Lo que pasa es que mi voz es fea, pero como las demás son bonitas, me tapan. Pero he hecho coro. Y se echó a reír. Así que la espiritualidad del creyente tampoco se mide por cómo toca alguien un instrumento, como canta. Tampoco por predicar elocuentemente. ¡Wow! Ese predicador, ese mensaje. Él sí es espiritual. Tampoco se mide de esa manera. Tampoco se hace una persona espiritual con asistir a todas las actividades de la iglesia donde haga vida. Tampoco se mide por eso.
Vemos personas que a veces cantan bonito, predican bien, van todos los días a la iglesia y sus vidas son aquí perfectas, en la iglesia, pero los que están afuera, yo he visto muchas personas así. Ojo, estoy haciendo un contraste, porque a veces vemos un color. Por lo menos nosotros los hombres somos muy malos para los colores, ¿verdad? Para nosotros los hombres son los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Los otros, negro, blanco, esos son los colores de nosotros. Grises, verde, azul, ¿verdad? Como ya lo dije. Pero si a mí me dicen, no, pero que este es un celeste cielo, ¿qué es eso? Las damas sí saben. Color melocotón. ¿Qué es eso? Nosotros no sabemos, no tenemos una cartilla. La cartilla de las damas es un poco más, ¿cómo podemos decir? Más amplia. Pero para nosotros no. Y a veces, utilizo este ejemplo porque a veces nosotros como cristianos debemos de tener algo para contrastar, no solamente para saber lo que nosotros en verdad creemos, sino también para saber cuán diferentes son las cosas para no seguir tras ellas. Y por eso necesitamos comparación. Y en este pasaje de Romanos, Pablo utiliza comparaciones, pero a veces no entendemos hasta qué punto está llegando. Como cuando dice en Romanos, en la carne y el espíritu. ¿De qué está hablando? Y hasta qué punto nos está llevando, nos quiere llevar el autor del libro de Romanos para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, porque no es la voluntad del escritor, es la voluntad de Dios en nuestra vida. El creyente tiene que tener un equilibrio, y ese equilibrio debe ser primero en su vida Dios. Y cuando digo Dios, estamos hablando de la comunión que el creyente debe tener con Dios. Amén. La relación. La palabra comunión viene del griego koinonia, que significa relación con Dios. Yo cuando era católico y quería ser sacerdote, y antes de eso, hice mi primera comunión, yo decía, voy a hacer la comunión, hice mi comunión, pero no, como era muy pequeño, tenía 11 años, no sabía lo que significaba eso. Pero cuando leí el griego, que me enteré que comunión significa relación, yo dije, wow, Dios no quiere que yo reciba la hostia, Dios lo que quiere es que yo tenga una relación personal con Él, porque Él es mi Padre y ahora soy su Hijo. ¿Me explico? Así que lo primero es tener una relación, una comunión con Dios. Lo segundo, su familia, su trabajo y la iglesia. Porque si yo soy venezolano, emigré con mi familia, para mí primero sigue siendo Dios, nunca va a dejar de ser Dios. Lo segundo, mi familia. ¿Saben cuánta fui criticado yo por venirme para acá, para Chile? No se imaginan cuánto fui criticado por ser pastor y decirle a una iglesia, por cierto, acá están dos de la iglesia y pueden dar testimonio. Le dije a la iglesia, saquen todos sus documentos y váyanse del país, porque Dios me mostró que esto tiene que ocurrir algo muy fuerte para que esto cambie. Y ellos están acá. Me acaba de escribir otro, estaban en las alabanzas muy bonitas y me llegó un mensaje de un hermano que está en República Dominicana con un problema y me dijo, hermano, por favor escríbame, quiero hablar con usted urgente. Y fui criticado por venirnos. Y yo le decía en una reunión hace un año a la iglesia, lo primero, después de Dios, que es lo primero, lo segundo, pero primero también para mí, para mi vida humana, es mi familia. Uno de los requisitos del pastor, en 1 Timoteo capítulo 3, dice
que el pastor debe gobernar bien su casa, su familia. Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia familia, no puede estar al frente de la iglesia de Dios. Y ahora las personas que dijeron que, oh pastor, ¿por qué se va? Que eso no puede ser de Dios. Ahora me están diciendo, pastor, ¿me puede recibir allá? Me quiero ir de Venezuela. Y esto quiero transmitírselo. Su vida, su familia. Luego el trabajo. Yo me ausenté prácticamente casi 2 meses acá. El pastor me dio la oportunidad de predicar, prediqué y después me ausenté casi 2 meses. Y el pastor me decía, tranquilo hermano, yo sé que eso es provisional. Cuando tú tengas el tiempo, tú vas a poder congregarte otra vez. Claro, porque yo estaba trabajando casi todos los días y trabajaba domingos. No tenía contrato indefinido. Quería mi contrato indefinido para estar un poco más tranquilo, para poderle dar una estabilidad económica a mi familia. Todos sabemos que dependemos de Dios, pero a veces queremos muy espiritualizar mucho las cosas. Y en verdad lo que tenemos que ser espirituales no somos. A veces invertimos los papeles. Y ahora estoy aquí otra vez en la iglesia. Y último, la iglesia. Porque uno debe de congregarse, como dice Hebreos, capítulo 10, que nosotros debemos de congregarnos, que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos o otros tienen por costumbre. Nuestra costumbre debe ser venir a la iglesia a recibir palabra de Dios. La espiritualidad del creyente se hace evidente en todo su andar diario, en todas las áreas de su vida: familia, trabajo, vecino, iglesia, en fin, en la sociedad. Su comportamiento es el mismo en cada parte donde está y a dónde va. No usa disfraces ni tiene apariencia de cristiano. La espiritualidad del creyente se basa en que esa persona es un cristiano. Es una persona nacida de nuevo. Las personas, y esto es muy importante, las personas no pueden producir lo espiritual en ellas mismas. ¿Me escuchó? Lo voy a repetir. Las personas no pueden producir lo espiritual en ellas mismas. Y aunque parezca fanatismo, comienza después del arrepentimiento y de aceptar a Jesucristo como Señor genuinamente. La espiritualidad del creyente es producida, escuchen, por la llegada del Espíritu Santo a su vida y su relación con el Espíritu Santo, ya que Él influencia y guía a los creyentes en cada área de su vida. Eso a veces parece fanatismo. Y hay algunas corrientes que tratan de desvirtuar esto, que todo es espiritual. Esto sí es espiritual. Porque el Espíritu Santo debe de guiar nuestra vida. El Espíritu Santo también debe influenciar nuestra vida para que nosotros vivamos como cristianos. Porque si nosotros pudiéramos cambiar por nuestras propias fuerzas, no necesitaríamos ni de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo. Nosotros mismos fuéramos autosuficientes y podríamos ser, como me dijo un compañero de trabajo, es que yo soy Dios. Él me dijo, yo soy Dios. Y yo me quedé. Y hemos empezado a hablar y a debatir. De hecho me dijo, bueno, voy a ir a la iglesia. Lo invité, después de unos debates que tuvimos. Yo le dije, si tú eres Dios, entonces tú tienes que ser muy bueno. Y cuando yo le dije, tú tienes que ser muy bueno, él se quedó. Y lo empecé a confrontar con la palabra. Y me dijo, no, es que yo no hago eso. Entonces no eres Dios, porque Dios es bueno. Eso es una de sus cualidades, de sus atributos. Lo otro es que tú vas a perecer. Uno de los atributos de Dios es que Él es eterno. Entonces no eres Dios. Nosotros debemos de entender como cristianos que necesitamos
urgentemente creer de verdad, de todo corazón, arrepentirnos para poder, en este caso, todos los que hemos estado aquí pudimos haber recibido el Señor, y debemos de estar conscientes que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. ¿Usted está consciente de eso? De que el Espíritu Santo mora en su vida. Esto suena como algunos nos dirán, qué fanáticos, pero esto es una realidad bíblica. No solamente una doctrina, una enseñanza, sino que este es el diario vivir de cada uno de nosotros. Debemos de vivir en el Espíritu Santo. Ahí habían unas alabanzas que cantaron los hermanos. No sé si pueden colocar rapidito la letra. Me llamó mucho la atención. Sí, esa frase me gustó mucho. Yo nunca había escuchado esa alabanza. Pero dice, por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas, 1000. Y tu amor me respondió. Amén. 1000 preguntas. Yo leo la Biblia y me salen preguntas y preguntas. Y digo, Señor, ¿dónde están las respuestas? Y aparecen respuestas. Porque es que el cristiano debe de tener respuestas. Y las respuestas son dadas por el Espíritu Santo. Amén. Y ya vamos a ver eso. Un cristiano no puede andar en su vida caminando como una hoja de un árbol cuando cae, que el viento se la lleva, y eso lo dice Santiago, de un lado a otro. Un cristiano debe tener una razón para vivir, esa razón es Cristo, pero debe tener conocimiento para poder aplicarlo a su vida. Si no, como dice Santiago, que también lo vamos a leer, dice que es como el que se ve en el espejo y luego se va y se olvida de cómo era. 1000 preguntas y tu amor me respondió. ¿Pueden colocar la última alabanza, por favor? La otra. La otra, por favor. El otro es. La otra, hermano. El otro, hermano. Sigue adelante, hermano. No hay más. Ahí está. El clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior, mi alma clama. Se parece mucho a uno de los salmos que escribió David. El clamor de mi ser, o sea, el cristiano tiene que tener esa, ¿cómo podemos decir? Esa necesidad, la imperiosa necesidad de tener esa relación con el Señor. Pero eso, una persona del mundo, o cuando nosotros no éramos cristianos, eso no podía ser porque necesitamos del Espíritu Santo. ¿Usted sabe eso? Si la persona no tiene el Espíritu Santo, escúcheme, no puede adorar. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le busquen. ¿Y qué espíritu? Jesús le dijo a la samaritana, le dijo, no es ni aquí ni en Samaria donde van a adorar a los hombres. Ni en Jerusalén, ni aquí ni allá. Porque se necesita verdaderos adoradores que busquen a Dios, que amen a Dios en espíritu y en verdad. Y eso solamente se puede hacer, hermano, es cuando el Espíritu Santo esté en nuestra vida y nos ayuda a adorar. Así que vamos por el principio. Hechos 2:21, por favor, mis hermanos. Hechos 2:21. Del 21 al 25. Amén. Dice, y todo aquel que invocare, dice el apóstol Pedro, el nombre del Señor será salvo. Salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste
agarraron a Cristo, lo pusieron preso, lo detuvieron y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 36 ahora, al 41. Dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, las personas que estaban allí, porque era la fiesta de Pentecostés, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenía que empezar por allí. Tiene que arrepentirse, una persona tiene que arrepentirse, creer y ser consecuente con esa fe, bautizarse para recibir. Se puede recibir el Espíritu Santo. De hecho, se recibe el Espíritu Santo cuando se acepta al Señor de manera genuina. Viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Para que, dice Pedro, recibáis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro: porque para vosotros, para los judíos que estaban en ese momento, es la promesa, y para vuestros hijos, los descendientes de ellos, y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A nosotros nos llamó el Señor. Todos nosotros los que creemos, vino el Espíritu Santo cuando creímos y aceptamos al Señor. Vino a nuestra vida el Espíritu Santo. Quiero empezar por ahí porque estamos hablando de la espiritualidad del creyente. Y no podemos concebir, hablar de este tema si no sabemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Para saber de qué se trata la espiritualidad del creyente. Juan 4:24 habla de la mujer samaritana, donde Jesús le dijo que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y hay varios versículos, hermanos, que no me va a dar tiempo, pero quiero leer Romanos 5:5, por favor. Me voy a saltar unos 7 versículos para leer Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue. O sea que lo tenemos. Y tenemos el amor de Dios porque el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Pero hay otro versículo, ese otro versículo, donde demuestra que el creyente tiene el Espíritu Santo. Amén. Solamente el hermano Manuel. No lo vamos a buscar, pero 2 Corintios 1:22 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Quiero pasar a 1 Corintios, por favor. Vamos a 1 Corintios 12 del 4 al 9. 1 Corintios 12 del 4 al 9. La carta de Corintios, en el caso de 1 Corintios 12, el capítulo 12 está hablando de los dones espirituales que les son dados a los que creen. Así que dice el verso 4: ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho.
El Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea que algunos tienen palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu. Y quiero tocar esto porque los creyentes debemos de tener por lo menos algunos de estos dones. Y lo que Jesús nos dice en los evangelios es que todos debemos de tener fe. ¿Sí o no? Amén. También en Hebreo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces algo que debemos de tener todos los cristianos es que debemos de tener fe. Muy bien, fe. ¿Esa fe quién nos la da? ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Ustedes lo están leyendo en la pantalla. El Espíritu. Hay algo que yo hablo con las personas y a veces dicen los ateos, los brujos y hasta los mismos cristianos dicen, es que esa persona tiene fe. Yo le digo, pero es cristiana. No, ¿y cómo va a tener fe? No puede tener la fe de Dios. Pues si no es nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, no es creyente, no tiene el Espíritu de Dios. Suena exclusivo, pero es así. Nadie puede cambiar eso. Quien lo cambie sería un hereje. Las personas que dicen que yo tengo fe en esto, nosotros sabemos que no tienen conocimiento, pero eso no es la fe. La fe del mundo no es la fe del creyente, del cristiano. Santiago capítulo 1, verso 22 al 27. Y mientras que lo buscan, quiero decir o repetir que la espiritualidad del creyente se mide, o lo podemos ver, o usted mismo se puede ver, yo mismo me puedo ver en un espejo, es cuando yo tengo comunión con Dios, usted tiene comunión con Dios, y cumplimos su voluntad en todas las áreas. No somos perfectos, ya de una vez quiero decir esto, no somos perfectos, pero es necesario que como cristianos nos dejemos de influenciar y guiar por el Espíritu Santo. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Nos vamos a pecar algunas veces o varias veces? Sí. Pero es importante de que cada día nosotros maduremos y crezcamos en el Señor para saber lo que tenemos que hacer como cristianos y hacerlo. Porque no todo se lo podemos dejar, aunque mire esto que voy a decir, no todo se lo podemos dejar a la gracia. Si fuera así, Dios no nos pidiera que nosotros hiciéramos cosas. La gracia es todo. Pero Dios en su gracia nos pide que hagamos cosas, como que vivamos en santidad. Y eso es algo que hace la gracia. Quien está en la gracia vive en santidad. Pero yo no puedo decir que vivo en la gracia y estoy portándome mal. O soy cristiano o no lo soy. Así que, Santiago 1, 22 al 27. Pero sed hacedores, miren lo que dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pablo dice, quiero que sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque cualquiera escucha, hermano. Hay personas que están en el mundo que dicen, es que ¿han escuchado? A mí me gusta el evangelio. Ay, pero no quiero ser cristiano, no quiero ser evangélico. Me gusta, me atrae el evangelio, pero no quiero ser evangélico. No quiero ir a la iglesia. Sigue diciendo Santiago, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren lo que está diciendo Santiago. La persona que escucha pero que no hace se está engañando. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera que se ve un espejo su rostro natural
Dice, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, escuche o lea, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es esa ley? La de la libertad, y persevera en ella, persevera, misericordia y el querer salvar almas a través de la locura del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu palabra, Señor, quede en el corazón de cada persona. Sé que no son fáciles tus verdades, Señor, pero solamente así podemos entender lo que está en la Escritura y lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y para que tengamos también conocimiento y podamos transmitirlo a otras personas y mostrarles que si siguen viviendo de esa manera no pueden heredar el reino de Dios. Nuestro trabajo como iglesia es salvar, ser el cuerpo tuyo para salvar almas aquí, Señor. Sabemos que nosotros no tenemos ninguna potestad, ningún poder para salvar a nadie. Nuestra potestad, la que tú nos diste, fue de predicar el Evangelio, para que tú a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, que convence de justicia, de juicio y pecado, convenza a todo aquel que es contrario a ti. Gracias, Señor, por todas las cosas. Si hay alguien aquí, así inclinado su rostro, que quiere esta mañana recibir al Señor, puede repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que yo he vivido, de todo lo que yo he hecho en mi vida. Te pido en el nombre de Jesús que tú, viendo mi arrepentimiento, me limpies, Señor, de todo pecado. Pues me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor. Límpiame con tu preciosa sangre y dame de tu Santo Espíritu para seguir adelante en esta vida, en esta nueva vida que tú me has dado. Hazme una nueva criatura e inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Nunca, Señor, me dejes y nunca permitas que me aparte de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido por toda la iglesia, por los hermanos que han aceptado hoy a Cristo, para que cada día nos ayudes. Y te pido por el pastor de esta iglesia y por cada uno de los líderes, Señor, que aquí están. Te pido que cada día a todos, porque tú no haces excepción de personas, nos bendigas grandemente. Amén. Y que podamos seguir, Señor, caminando en este precioso camino que es el Evangelio, que a la final eres tú mismo, Señor. Tú eres el único camino, la verdad y la vida. Y sabemos de que no hay atajos. Vamos al Padre por ti. Santifícanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Y danos el gozo, Señor, de tu salvación, para que cuando salgamos de acá podamos tener cada día el respiro y ser mejores cristianos, y que la espiritualidad de verdad se muestre en cada uno de nosotros con más fuerza para la gloria tuya. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano.